Te interrumpí para rotar la pelota, pero estabas diciendo algo importante. Creo que lo que vale la pena considerar es que mientras en el caso de México, a lo largo de estos 15 años, no nos hemos acercado, sino al revés, ha habido un cierto deterioro en nuestro Producto Interno Bruto respecto al de Estados Unidos, porque hemos crecido a tasas muy bajas, a tasas de las más bajas en la historia económica de México. Al mismo tiempo, ha habido países que sin tener un tratado de libre comercio con América del Norte han tenido un crecimiento mucho más rápido. El caso de Irlanda sería un caso de cuestión. Irlanda, que en 1980 tenía un Producto Interno Bruto equivalente al 47%, 46% del Producto Interno Bruto norteamericano, pues hoy en día tiene un Producto Interno Bruto equivalente al 78%. O sea, tuvo relativamente una aproximación mayor. Claro, también recibió grandes flujos de inversión norteamericana en toda esta época, sobre todo en el sector electrónico. ¿Y qué falló? Pues yo creo que aquí lo que nos ha fallado en buena medida ha sido nuestra propia falta de una política adecuada. Se abandonaron las políticas de desarrollo. Las políticas de desarrollo. La política agropecuaria, la política industrial. Y al mismo tiempo es decir, dejamos de aprovechar pues, las nuevas áreas de desarrollo, muchas de ellas en el sector servicios, pero impulsadas fuertemente por la ciencia y la tecnología. La verdad es que lo que es lamentable en estos últimos 15 años, y en realidad podríamos empezar antes, es cómo se ha dado una retracción del Estado que a su vez ha ido acompañada de una retracción en la inversión del sector ¿Era privado. necesaria las privatizaciones para el Tratado de Libre Comercio o se hicieron antes y el tratado fue consecuencia de un proceso de debilitamiento del Estado? Bueno, una buena parte de las privatizaciones se iniciaron En 84. En 84, en el gobierno de Miguel de la Madrid, pero las más importantes que se llevaron a cabo se llevaron a cabo en el sexenio siguiente, aunque la mayor parte de ellas también ocurrieron antes de que el Tratado de Libre Comercio entrara en vigor. ¿Fueron preparatorias de? Pues fueron en la misma línea. En realidad lo que nos sucedió es que México siguió pues un esquema muy cercano, yo diría de los más ortodoxos en términos del consenso de Washington. Excesivamente ortodoxo. Excesivamente ortodoxo. Y eso nos llevó indudablemente a que dejáramos de aprovechar, como ya... Nos asustó lo del proteccionismo. Nos asustó. Y ahora todo el mundo sabe que pues, los países más importantes nunca abandonan el proteccionismo, menos ahora. Yo quisiera mencionar más muy rápidamente 3 puntos muy concretos que se me hace que son importantes del balance y que justifican una reflexión a estas alturas en México. El segundo punto, más allá del bajo crecimiento, sería el hecho de que en el ínterin, pues los Estados Unidos ha venido firmando una gran cantidad de convenios con otros países. No solamente en Centroamérica, en América Latina en general, sino que también en otros países del mundo. Y esto nos ha hecho que perdamos, de alguna manera, la ventaja competitiva que teníamos originalmente. Es decir, yo creo que ya terminó la etapa de los acuerdos comerciales regionales. Y esto es una cuestión que es importante. Ya no tenemos las mismas ventajas que originalmente íbamos a tener. Tercero, pues no se ha cumplido el Tratado de Libre Comercio desde el ángulo de los Estados Unidos en diversas áreas. Mientras México ha sido muy buen cumplidor, yo diría exageradamente cumplidor. Nos entregamos de pies y manos. Sí, porque ahí sí. ¿Fue por inocencia o por qué? Pues ¿O por dogmatismo? Simplemente yo creo que es cuestión ¿O por venalidad? Perdón. No, yo creo que es cuestión de dogmatismo. Es aferrarnos como lo hemos hecho muy estrictamente a un modelo sin tener pues, la flexibilidad que sí tienen otros países, los mismos Estados Unidos, como lo está mostrando ahora en la crisis, con las grandes medidas que está tomando Obama, y ciertamente cuando uno compara las medidas que han estado tomando los países asiáticos. Y finalmente, nada más quisiera decir, por favor, creo que es muy importante señalar que al mismo tiempo, y esto es lo más grave, México se autolimitó y dejó de utilizar una serie de instrumentos de política económica que el resto de los países del mundo han estado utilizando precisamente para fomentar sus propios sectores productivos, su propio desarrollo tecnológico, su propio crecimiento. Y en cambio,
pues los mismos Estados Unidos están tomando medidas muy fuertes precisamente de intervención gubernamental. Entonces, ¿tú recomendarías un regreso del estatismo? La voy a rotar ahora sí para que no sea un orden preestablecido. Yo tengo para mí, Alejandro, de que el TLC es el instrumento privilegiado del Consenso de Washington. Es decir, las grandes privatizaciones del endeudamiento del Estado es previo. México abre su economía en época de la Madrid unilateralmente y empieza esa política. Luego se trata de codificar, dijiste tú, y el gran argumento, el mayor, para la negociación del TLC es, bueno, si ya estamos integrados, siquiera vamos a ponernos en el papel, ese era el gran argumento. Se codificó bien, se codificó mal. Para mí, insisto, el TLC es un instrumento de una política, no es una política. Por eso no estoy tan de acuerdo con lo que habíamos hecho mal, como que el propósito era hacer lo que hicimos, ¿no es así? Sí, yo creo que una de las cuestiones que es importantísimo de reconocer es que en los 80s, a mediados de los 80s, en la economía internacional hubo un proceso general de regionalización. La Unión Europea renueva o relanza el proyecto de la Unión Europea con el proyecto de la unificación monetaria. El caso de Estados Unidos avanza la idea de lo del Telecán, con la idea de que primero firmó un Telecán con Canadá y ese tratado lo convirtió en modelo en las relaciones, especialmente con México. Pero luego a los canadienses los sorprendió porque los canadienses no esperaban que se fuera a firmar un tratado de libre comercio como el de ellos con un país con el nivel de desarrollo como el nuestro. Y la sorpresa fue que eso se convirtió en una herramienta tremenda en las negociaciones de la ronda Uruguay del GATT. Toda la agenda que Estados Unidos no había podido meter en la ronda, con el instrumento de regionalización en la mano, dobló a todo el mundo la mano y dijo, ¿saben qué? Aquí entonces fue un instrumento todo político. lo que había. Reglas de inversión, protección de propiedad intelectual, compras gubernamentales, absolutamente todo. Nosotros rompimos el frente. Nosotros ayudamos a romper el frente que resistía este proceso. Y luego nos convertimos en modelo para el resto de América Latina. Yo creo que el saldo más negativo, en ese sentido, es que le sirvió perfectamente a Estados Unidos, a nosotros nos dejó con una relación intensificada en una sola dirección y además con una relación de carácter, diría yo, neocolonial, porque vendemos petróleo crudo y les compramos productos importados elaborados. Entonces, digo, el asunto es totalmente desigual. Es un asunto en donde nosotros hemos perdido capacidad de maniobra y una parte de la capacidad de maniobra se entregó. Literalmente se entregó. No hay excusa. Resultaron más papistas que el Papa a nivel gubernamental y entregaron sectores completos de la economía que debían haber cuidado. Enrique, usted es un gran experto por su práctica diplomática y ha tenido que vivir en situaciones muy complicadas, ¿no? El tema de la migración. En la base del acuerdo europeo es que hay ciudadanía europea, por lo tanto, libre circulación de las personas. Para eso, una política explícita es la de cohesión social, ir levantando el nivel de vida, porque si no, pues se irían desaforadamente. Y la verdad es que ahora están en una experiencia nueva, los países del este, que por lo que hace España, Grecia, Portugal, Irlanda, no hubo una migración a Europa porque se elevaron las condiciones de vida. ¿Estaba previsto o no en este tratado que hubiera migración? A mi manera de ver, en el momento en que se pone a competir el campo mexicano con un campo de explotación intensiva de capital, está previsto. Y altamente subsidiado. Y altamente subsidiado, que la gente se va a ir. No, se ¿Por qué no se pacta? ¿Por qué no hay algún acuerdo sustantivo en materia de migración? Yo creo que el gran ausente de toda la relación trilateral en América del Norte es precisamente el objetivo de crear ciertas instituciones que para los tres podrían ser muy importantes. Eso es Y importante. no es nada más el asunto demográfico, migratorio. Hay otros, el ambiental es clarísimo, Claro. clavado, por ejemplo, en materia de ciencia y tecnología que hablábamos también, ventajas comparativas que mencionaba Alejandro. Hay una serie de áreas en donde los tres países, de ahí mi desencanto con lo que acaba de suceder en Guadalajara, porque pues, al final quedó que estaban discutiendo sobre la influenza. Y creo que era sobre un territorio tan enorme
de posibilidades que se Y puedan todo un elogio analizar. al combate al narcotráfico Bueno, y un regateo de los dineros del Realmente Plan Mérida. Por habría Dios. que haberle metido el diente un poquito a nuevas energías, una serie de temas bien Eso importantes es lo para que- los tres países, ¿no? Pues ahí no estamos. ¿Qué estamos haciendo en el combate al calentamiento global estos tres países de América del Norte? Pues no sabemos. Yo por lo menos no lo sé. La nueva agenda Una agenda Nueva. mucho más rica, que más corresponda allá, a nuevas situaciones, más como allá tú del libre decías. comercio. El libre comercio, mal, bien, básicamente ya está instalado, ya dio de sí o va a dar lo que tenga que dar. Hay cosas que también en el caso mexicano creo que no hay que esperar a la concertación, porque la respuesta fácil podría ser, es que Canadá y Estados Unidos no quieren alguna institución determinada, vamos a decir, en energía. Entonces ya no hacemos nada. No, hay muchas cosas que se pueden trabajar incluso de manera unilateral. Creo que uno de los errores, realmente de las situaciones más lamentables para nuestro país en los últimos 10 años, es el uso y destino que han tenido las remesas. Eso es muy importante. Llevamos 10 años aproximadamente, los economistas me corregirán, en que más o menos duplican el monto de inversión extranjera. 20,000 por ahí millones de dólares al año de remesas contra 10,000 aproximadamente de inversión extranjera. Esa inversión extranjera es un generador muy importante de empleo en el país. A lo mejor quisiéramos que fuera más, pero es uno de los importantes generadores de empleo de este país. Después de Pemex y el gobierno, es lo que más genera empleo en este país. Bueno, pues no tenemos una orientación de hacer que estas remesas tengan algún tipo de vocación de inversión. Nunca se ha ¿A dónde podido. se van? ¿Se van al consumo final o al ahorro abajo del colchón? Porque ni siquiera entra buena Ojalá, parte de esto. ojalá. Ni siquiera entra en el sistema financiero muy a menudo. Entonces ahí tenemos una situación muy, muy importante. ¿Cómo se puede canalizar esto? Incentivando que precisamente cuando llega a Zacatecas estos $400 de el marido o el padre de familia, tengan capacidad de meterlos en ciertas áreas de inversión que les van a redituar de manera más importante a esas familias que simplemente yendo a comprar frijoles en la esquina. Entonces es un tema fundamental para el país que lo hemos estado dejando. Y ahorita ya agarramos, pues ahora sí que la curva de bajada, porque ya las remesas van a irse reduciendo cada año por varios factores. Reunificación familiar en Estados Unidos es el principal, ¿no? El hecho de que ya no están jalando. Baja económica La misma, exacto, la misma crisis económica de Estados Unidos va a generar un reclutamiento inferior y también van a tener menos dinero ahorrado del Sí, otro va a lado de ser. los Estados Unidos para mandar a este lado. Entonces tenemos ahí un problema que De corregir lo anterior pero, exacto, y de pero muy meter una rápido. nueva agenda. Nos están llamando, Enrique, a un tercer bloque.